arquitecturas centralizadas donde tenemos un solo servidor, donde funciona la base de datos, el servidor de aplicaciones, y arquitecturas distribuidas o híbridas donde trabaja cada uno de los servidores, ya sea la base de datos, el servidor de aplicaciones o el servidor web, trabajan de forma individual, entonces en servidores separados. Esto habíamos quedado en que lo verificaran porque es un tema extenso. De igual forma eso lo vamos a ampliar más adelante. Aquí solamente nos muestran algunos escenarios. Por lo tanto vamos a continuar con todo lo que son los elementos de las arquitecturas web. Bien, para empezar tenemos la infraestructura de red. Como todos saben, como todos sabemos, cualquier estación de trabajo, cualquier servidor para poder conectarse a una red externa o para poder brindar un servicio necesita una conexión a internet. Por lo tanto necesitamos todo lo que sería una infraestructura de red como la que tenemos en todos nosotros en nuestros hogares. Sería un modem, router, un switch. Y bueno, leamos lo que dice aquí. Si bien es cierto que en la fase de desarrollo para probar nuestras aplicaciones web no necesitaríamos una infraestructura, obviamente porque todas estas pruebas las hacemos directamente en nuestro equipo, no están disponibles como un servicio en internet. Una vez que nuestra aplicación se instale en el hosting definitivo, es decir, cuando ya lo subimos al servidor para que esté disponible públicamente, será necesario una red Ethernet y todos los componentes que hacen posible la conectividad de los equipos informáticos. Con esto nos referimos a cables de red, sean UTP o fibra óptica, placas de red, ya sean Wi-Fi o cableadas, switch, routers, modem, etc. Y estos componentes físicos son necesarios tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Obviamente si nosotros subimos nuestra aplicación a un hosting, a un servidor, el cliente, que sería la persona que va a hacer uso de este software, obviamente necesita una conexión a internet para poder funcionar, para poder conectarse a, a esta solución, a este desarrollo que hemos hecho público desde el hosting, porque de lo contrario no habría, no podría utilizarla, pues, obviamente. Y estos componentes físicos son necesarios tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Con esto se quiere decir que no es posible, con esto se quiere decir que no es posible implementar una aplicación web si no existe una infraestructura de red preexistente o se diseña e implementa una nueva. Esta puede ser internet, intranet o extranet. La diferencia entre internet, intranet y extranet radica en que internet es la web por donde navegamos a diario, todos los servidores a los que nosotros accedemos, ya sean las páginas web o alguna otra aplicación que utilicemos desde nuestros dispositivos, se encuentran disponibles a través de la conexión de internet. Cuando hablamos de una intranet, hablamos de una red interna, por eso es intranet, porque hablamos de una red interna. De repente en las oficinas donde trabajamos tenemos una intranet que es donde nosotros podemos acceder solamente desde la oficina, que es donde nosotros tenemos de repente la información, la documentación que compartimos, la documentación que tenemos, de repente si tenemos un Excel en un servidor de datos, tenemos algún otro archivo, cuando nosotros nos conectamos a ese servidor por medio de una carpeta compartida, eso sería el acceso a la intranet. La extranet sería una extensión de la intranet que puede tener la universidad donde estamos estudiando, la empresa donde estamos trabajando. Es una extensión o como le dicen también comúnmente una zona desmilitarizada que forma parte de la intranet, pero a la cual se puede acceder desde afuera con ciertas credenciales y bueno, también con ciertos niveles de seguridad. A eso se refiere esa sería la diferencia entre internet, intranet o extranet. Como segundo punto tenemos el ISP, que el ISP sería, estas siglas significan internet. Ya, aquí me llegó una para todos. Un segundito. Para todas las clases grabadas se inicia el link de Classroom, perfecto.
Este sería el proveedor del servicio de Internet, Internet Service Provider, el proveedor de servicios de Internet. En nuestro caso, bueno, los que tengan, sería la compañía que les ofrece el servicio de Internet. Puede ser Claro, puede ser Movistar, puede ser Telecom, etcétera, etcétera. Ese sería nuestro ISP. El cliente web es el navegador web. Chrome, Safari, Firefox, todos los navegadores web que nosotros utilizamos son clientes web, ya que nosotros desde este lado somos los que hacemos las solicitudes al servidor. Enviamos la información al servidor, colocamos en el navegador el nombre, bueno, www.google.com, y eso que estamos haciendo allí cuando le damos enter es hacer una petición al servidor, estando nosotros en el papel de cliente, porque le hacemos una solicitud al servidor para que éste nos devuelva esa solicitud con la información que estamos necesitando, es decir, la carga de la página google.com, para nosotros poder hacer, en este caso, siendo un motor de búsqueda, hacer la búsqueda que necesitemos. Eso pasa con la página web de Google, eso pasa con la página web de cualquier empresa, eso pasa con cualquier solicitud que hagamos nosotros desde el navegador. En el caso de que nosotros desarrollemos alguna aplicación y la subamos a un hosting público, cuando nosotros ingresamos a la dirección IP, a la URL correspondiente a esa aplicación, estamos haciendo de cliente y estamos haciendo una solicitud al servidor para que nos devuelva la información que estamos necesitando, que es la carga de todo lo que es el front, para poder interactuar con esta aplicación. Pero ya no se restringe solo a esos dispositivos, sino que podría ser, por ejemplo, un sistema embebido ejecutándose en una SBC. Este es otro tipo de acceso que existe, que actualmente muchas empresas se están migrando a estos accesos. Por lo tanto, bueno, eso lo vamos a ver también un poco más adelante, más a profundidad. Vamos a quedarnos en este momento con la imagen del cliente web desde el navegador. Incluso podría no estar ejecutado en un navegador convencional, como por ejemplo un reloj inteligente o un dispositivo vinculado a una máquina de producción seriada, como los surgidos en la mano del concepto de la industria 4.0. Esto también en la próxima clase vamos a profundizar, porque es necesario que entendamos algunos conceptos de lo que es la industria 4.0. Adicionalmente tenemos el punto 4, que sería el nombre del dominio. Dicho de forma sencilla, el nombre de un dominio, o simplemente dominio, es el nombre de un sitio web. Cuando nosotros hablamos de un dominio nos referimos al nombre de la página como tal, al nombre del site. En este caso, si hablamos del dominio de Google, sería Google. Es decir, lo que aparece después del arroba en una dirección de correo electrónico, o después del www en una dirección web. Cuando nosotros tenemos un correo electrónico, cuando vemos una dirección de correo electrónico y hablamos del dominio, tal como lo dice aquí, es lo que aparece después del arroba. Puede ser capabilia.org, puede ser google.com, puede ser yahoo.es, etc. Ese sería el dominio, es decir, el nombre del servidor. Las computadoras, para comunicarse, utilizan direcciones IP, números únicos en la red. Un ejemplo de una dirección IP es el servidor 173.194.121.32. Obviamente para nosotros es imposible recordar tantos números y saber qué servicio o qué aplicación se encuentra en esta dirección web o en este servidor. Imagínense que nosotros, para ingresar en Google, tuviésemos que aprendernos la dirección IP del servidor de Google, o para acceder a Yahoo o a cualquiera de las páginas que visitemos habitualmente, ya sea en YouTube, servidores de streaming, los que utilicen Twitch, los que utilicen algún otro servicio por internet, Mercado Libre, Mercado Pago, etcétera. Imagínense que deban memorizarse todos y cada uno de las direcciones IP de estas páginas. Sería imposible. Por eso nosotros escribimos lo que sería el nombre del site, y ya vamos a ver cómo funciona este tipo de comunicaciones para que nosotros no tengamos que aprendernos directamente la IP del servidor, que eso sería un trabajo titánico, o deberíamos tener una agenda muy grande o una gran cantidad de accesos directos en nuestro navegador para poder acceder a todos y cada uno de estos servicios.
Bien, para resolver estos problemas se utilizan palabras que las personas puedan leer, evidentemente, que son intuitivas, fáciles de recordar y dicen mucho sobre el servicio web que ofrecen. Estos se denominan nombres de dominio. Puedo... Sí, adelante. Déjame cambiarlo. A ver. Gracias por el dato, Marcelo. Confirmen por favor si ahora lo pueden ver. Buenísimo. Buenísimo. Mil disculpas, chicos. Mil disculpas. Había tenido un problemita aquí con el navegador. Perfecto. Bueno, recapitulo para que puedan tener bueno, una imagen también de lo que estábamos hablando. Dentro de la infraestructura red necesitamos switch, routers, modem, todo lo que sería la infraestructura física para poder conectarnos a internet. Cuando digo física me refiero a los dispositivos físicos de todo lo que sería la red, los modems que tenemos nosotros en nuestros hogares. El ISP, que sería el proveedor de internet, el proveedor de servicio de internet, que sería Claro, Movistar, Telecom, etcétera. El cliente web, que es lo que nosotros tenemos en nuestros equipos, el navegador para poder acceder a estas direcciones web. Nombre de dominio, que tal como les decía, el dominio es lo que se encuentra a la derecha del arroba o es el nombre que nosotros escribimos como tal en el navegador, ya sea google.com, yahoo.es, etcétera. Ese sería el nombre del dominio. Si nosotros desarrollamos una aplicación y la subimos de repente a un servidor público, podemos compartir la URL de esa aplicación o podemos establecer por medio de un DNS el nombre de esa aplicación, de ese dominio para poder acceder desde internet y no tener que aprenderse las personas que vayan a hacer uso de este servicio, no tener que aprenderse la dirección IP, tal como tenemos aquí este ejemplo de dirección IP 173.194.121, etcétera, etcétera. Imagínense si tuviésemos que aprendernos todas esas direcciones, sería imposible. Adicionalmente, como dice aquí, ¿puedo comprar un nombre de dominio? No, los nombres no se pueden comprar, solo se pueden pagar por el derecho a usarlos por cierto periodo de tiempo. Para registrar un dominio a nuestro nombre debemos hacerlo por medio de una empresa que se encarga de hacer las registraciones de nombre de dominio. En el caso de Argentina podemos utilizar nick.ar. Así como está este proveedor, también tenemos por lo menos google.com, que ellos también podemos hacer reserva de dominios con ellos. Podemos hacer reserva de dominios con DonWeb, Hostinger, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de proveedores por los que podemos alquilar un dominio, pagar por el uso de un dominio por tiempo determinado, pero por consenso mundial no podemos hacer la compra como tal del uso exclusivo de un dominio, no podemos adueñarnos del uso exclusivo de un dominio, podemos pagar por tiempo indeterminado con renovaciones de un año, 2 años, 5 años, 10 años el uso de un nombre de dominio, pero no podemos apropiarnos por completo de forma indefinida del nombre de un dominio. En la URL, que sería localizador o informe de recursos, es una dirección web completa que se utiliza para encontrar una página web específica. Mientras que el dominio es el nombre del sitio web, la URL es la dirección que remite a los usuarios a una de las páginas de ese sitio web. Tal como lo veíamos anteriormente, un sitio web puede tener diferentes páginas, un website puede tener diferentes páginas. La URL es lo que nos permitiría a nosotros acceder a esas diferentes páginas. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer login en nuestro home banking, vemos que entramos primero a lo que sería, por ejemplo, www.santanderrio.com.
Y cuando vamos a ingresar directamente a hacer login en nuestro servicio de home banking, vemos que al lado de esa dirección de www.santanderrio.com aparece un slash y a la derecha aparece otra cantidad de, puede ser alfanumérico, puede ser una dirección que diga login.asp, etcétera, etcétera. Esa sería la URL que nos permite el acceso a una web específica dentro de lo que sería el dominio que para nosotros sería santanderrio.com. Entonces, esa URL es lo que nos da el acceso a las otras páginas específicas que nos brindan ciertos servicios. Pueden ser servicios de información cuando entramos específicamente a un punto de la página que nos brinda la información de algo, de un tema que estemos buscando. Por ejemplo, cuando entramos al home banking nos brinda un servicio de administración de nuestra cuenta bancaria por medio de la internet, etcétera, etcétera. Cada URL contiene un nombre de dominio y otros componentes necesarios para localizar una página o un contenido concreto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vean que tenemos que el dominio sería google.com y aquí tenemos también el dominio es wikipedia.org, pero si nos vamos a la URL específica vemos que se agrega el slash y tenemos toda esta parte a la derecha del dominio como tal. Eso sería la URL específica para ingresar en ese tema específico y obtener la información que tenemos. Tal cual como ingresamos en google.com, al hacer clic o al copiar y pegar una URL, estamos haciendo una solicitud al servidor y el servidor nos va a devolver la información necesaria para nosotros poder acceder a la carga del front de ese servicio que estamos solicitando. Sitio web, aunque una cosa lleve a la otra, comprar un nombre de dominio no implica tener un sitio web. Yo puedo ser dueño de un dominio, puedo contactar a X proveedor de este servicio para adquirir un nombre de dominio y simplemente, bueno, me hago dueño del nombre de dominio y no cargo nada. No compro un hosting para subir un front, un back que esté funcionando, que brinde un servicio. Simplemente cuando intento ingresar en ese dominio que compré, el servidor me va a devolver una respuesta diciendo, bueno, que el dominio no tiene no está cargado, no está funcionando, no se puede acceder a ese nombre de dominio, etcétera. Esas son ciertas configuraciones que nosotros también podemos hacer. No sé si les ha pasado en algún momento que ingresan a un sitio y ese sitio web les dice este sitio está en construcción. Esas son configuraciones que se hacen del lado del hosting para que al momento de ingresar en esa dirección se muestre esa imagen o se muestre ese mensaje. Pues, tal como lo dice aquí, nosotros podemos adquirir un dominio, el nombre de un dominio, pero sin apuntar ese dominio a una URL específica que me muestre un mensaje. La URL es la forma de encontrarlo y el sitio web es lo que los usuarios ven en su pantalla y con lo que interactúan. Entonces la URL vemos que es la dirección y el sitio web sería el front, la carga de lo que sería el código HTML, la carga de los estilos, que es lo que le da color a todo a ese lenguaje y le da color al contenido, lo que carga todo esa forma, esos estilos, que sería el CSS. Y bueno, dependiendo de cómo se haya sido desarrollado ese sitio web, se hará la carga de los scripts de JavaScript, se pondrá en funcionamiento todo lo que sería el PHP, el back, cuando nosotros hacemos alguna solicitud, ya sea para loguearnos, para obtener información, para utilizar un motor de búsqueda, etcétera. Entonces, al momento de nosotros ingresar en esa URL, hacemos esa petición y bueno, el site sería lo que nosotros utilizamos para interactuar con ese servicio. Es decir, cuando compramos un dominio, hemos adquirido el nombre del sitio web, pero faltará crear el sitio web en cuestión. Entonces, es como les dije, compramos el nombre, alquilamos, mejor dicho, el nombre por un tiempo determinado, pero necesitamos hacer la construcción de ese sitio web para que las personas al apuntar a ese nombre entonces puedan acceder al sitio que nosotros construimos. Servidor DNS, sistema de nombres de dominio. Se ocupa de la administración del espacio de nombres de dominio.
Este servidor se encarga de hacer las conversiones de nombres de dominio a direcciones IP. Cuando el cliente realiza una petición, por ejemplo, a google.com, una de las primeras acciones del sistema es invocar un servidor DNS para que devuelva la dirección IP del o de alguno de los servidores de Google. Por ejemplo, devolverá la IP 172.217.162.14. Si nosotros nos vamos al navegador, vamos a abrir el navegador aquí, vamos a abrir una nueva pestaña para ver el ejemplo en concreto. Aquí les comparto. Si yo coloco la dirección IP, esto debería cargar por medio del servicio del DNS, debería cambiar a google.com. No me está respondiendo ese IP. Aquí yo había hecho una prueba. Vamos a hacer la prueba con esta IP. Si yo coloco esta IP en el navegador, fíjense que el servicio de DNS me cambió la dirección IP que yo coloqué al nombre google.com. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo le estoy haciendo una solicitud a este servidor y el servicio de DNS me está diciendo que esa dirección IP tiene por nombre el dominio google.com. Entonces, esa sería la función del servicio DNS. Es lo que nos permite a nosotros poder acceder a Mercado Libre, a Mercado Pago o cualquiera de los servicios que nosotros utilizamos cotidianamente por medio del nombre del dominio y no por medio de la IP del servidor. Aceptamos aquí, perfecto. El hosting, importantísimo, es el nombre que se le da al servicio de alojamiento en la web a nuestras páginas, aplicaciones, bases de datos. Los hostings son servidores que están siempre encendidos y conectados a internet. Cuando nosotros adquirimos un nombre de dominio y queremos subir un sitio web para que esté público, necesitamos subir esos archivos a un servidor que es obviamente un dispositivo o un equipo que se encuentra encendido y conectado a internet 24/7 todo el año, para que cuando nosotros compartamos el nombre de dominio de nuestro servicio, de nuestra aplicación, de nuestra página web, las personas puedan acceder a través de internet a ese sitio. Entonces, esos archivos que nosotros creamos, que ya sea el index.html de nuestro sitio web, el style.css que le da el estilo a nuestro HTML, todo eso nosotros debemos subirlo a un servidor para que ese servidor, por medio de la dirección IP y el servicio DNS, le den la respuesta al cliente, es decir, a las personas, al navegador de las personas que están ingresando a ese sitio web, y efectivamente les cargue la página. Los programadores, una vez terminado el trabajo, suben su aplicación web al hosting para que todo el mundo pueda acceder. Servidor web, también llamado servidor HTTP, es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. Exactamente funciona igual que lo anterior. Cuando nosotros hacemos un llamado al servidor, todo lo que es el servidor web nos da una respuesta. Él directamente, utilizando servicios de otros servidores, ya sean conexiones direccionales o bidireccionales o unidireccionales, y nos dan toda esta respuesta como tal. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a la información que hay en un directorio, yo quiero saber dónde me queda la dirección de la página de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingreso en mi site, escribo dirección de la Universidad Nacional de Córdoba. Esa petición yo la hago a un servidor, ese servidor se comunica con el servidor de bases de datos, ese servidor de bases de datos devuelve una respuesta al servidor de aplicación, el servidor de aplicación devuelve una respuesta al servidor web,
y el servidor web es lo que le manda la respuesta al navegador desde donde yo estoy haciendo la petición. Funcionaría de esa forma. Entonces, este es otro servidor que debemos también tener muy en cuenta. Contenedor de aplicaciones web o servidor de aplicaciones web. Es el módulo que permite la ejecución de aplicaciones web. Por ejemplo, el módulo PHP o Python del servicio web, componentes ASP o ASPX del IIS, servidor o contenedor de aplicaciones web Java, Tomcat, WebLogic, etc. El servidor de aplicaciones web es donde nosotros subimos específicamente nuestra aplicación web, todos los componentes de la aplicación web, todo lo que sería el código desarrollado para esta aplicación, toda esa tecnología desarrollada, y es lo que le va a devolver al servidor web la información necesaria para que el usuario pueda interactuar con esa aplicación que nosotros desarrollamos. El servidor, recordemos, como anteriormente le estaba diciendo, el cliente, es decir, el navegador, hace una solicitud al servidor web. El servidor web se comunica con el servidor de aplicaciones en el caso de que tengamos una arquitectura híbrida. Se comunica con el servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones puede comunicarse con el servidor de base de datos. El servidor de base de datos devuelve una respuesta al servidor de aplicaciones. A su vez, el servidor de aplicaciones, con esta información que obtuvo de la base de datos, envía una respuesta al servidor web, y el servidor web es el que se encarga de enviar una respuesta en el formato que el navegador pueda interpretar y mostrarnos para poder interactuar con esta aplicación. Entonces, el servidor de aplicación web es donde nosotros subimos toda la información, todo el código, todos los archivos necesarios de nuestro programa para que pueda estar disponible para que el servidor web pueda brindar una respuesta al cliente. Servidor de bases de datos. Estos son los contenedores de bases de datos que permiten organizar y administrar los datos que deben permanecer en un medio de almacenamiento permanente. Resuelven problemas de seguridad, mecanismos de comunicación, concurrencia, inconsistencia de los datos, respaldos, etc. Hay varios tipos de bases de datos, por ejemplo las relacionales, que organizan los datos en forma de tablas, en filas y en columnas. Otro tipo son los orientados a objetos, aquí volvemos con lo que es el paradigma orientado a objetos, u orientados a documentos donde el contenido de las tablas se cambia por la colección con formatos similares a JSON. JavaScript Object Notation. Esto también lo vamos a trabajar muchísimo, que es un formato basado en texto estándar para representar datos estructurados en la sintaxis de objetos JavaScript. Un JSON, por decirlo de forma burda, es como una plantilla que captura cierta información y la transporta desde un servidor a otro. Un JSON puede tener, por ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico. Entonces yo tengo esos campos, se crea ese JSON con los campos, con la información necesaria: nombre, Pepito Pérez, dirección, X, barrio tal, y el correo electrónico sería pepitopérez@google.com. Ese JSON se carga con esa información y es enviado al servidor que corresponda para que ese servidor después pueda dar una respuesta. Entonces, esto lo vamos a trabajar también bastante dentro de lo que es el curso. Y ya vamos a profundizar en lo que sería un JSON más adelante. Es utilizado para transmitir datos en aplicaciones web. Por ejemplo, enviar algunos datos desde el servidor al cliente, lo que les acabo de explicar. Y así estos datos pueden ser mostrados en páginas web o viceversa. Pueden ser mostrados en el navegador. Cuando nosotros hacemos la búsqueda, estamos en un directorio, como les puse el ejemplo anteriormente. Quiero conocer la dirección de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo hago clic en buscar. El servidor hace todo el proceso con el servidor de aplicaciones y lo que me devuelve es un JSON interpretado por el servidor web para que el navegador, o sea, trabajado por el servidor web, perdón, para que el navegador pueda interpretar esa información y mostrarlo en el formato que yo necesite. En este caso, en un HTML con un CSS que se cargue esa información y yo poder acceder a la dirección de la UNC. Viceversa, porque nosotros tomamos la información que necesitamos y le escribo:
Por ejemplo, cuando nosotros escribimos en algún servicio, no sé, perros, fotos de gatos, dirección de tal edificio o X dirección, y hacemos clic en buscar o pulsamos la tecla Enter, esa información se envía como un JSON al servidor para que el servidor pueda ver esta información, buscarla en la base de datos y darnos una respuesta. Funciona de esta manera. Desarrollo web full stack. El desarrollador web full stack puede crear aplicaciones web dinámicas. Esto se logra en base a los estándares web y utilizando tecnologías web que pueden variar según la pila de desarrollo. Como todos sabemos, no hay una sola forma de crear un software, de crear un servicio web. Podemos hacerlo con diferentes tecnologías, podemos hacerlo en diferentes lenguajes, podemos hacerlo, trabajar el backend con diferentes arquitecturas, podemos trabajar todo esto de diferentes maneras, por lo tanto podemos utilizar las tecnologías que, que queramos nosotros, o si de repente estamos trabajando para alguna empresa que nos pidió algún desarrollo, alguna solución, en base a lo que ellos nos estén solicitando, nosotros vamos a seleccionar las tecnologías que más se adapte a la cobertura de esas necesidades. Es por eso que en la clase anterior creo que fue, hacía mucho énfasis en que al momento de nosotros abordar un proyecto, ya cuando tengamos todo el conocimiento, cuando nosotros vamos a abordar un proyecto es importante todo lo que sería la estimación en base a lo que quiere el cliente. Debemos tener muy bien en cuenta cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer del cliente para saber cuál es la tecnología que mejor cumple con el satisfacer de esas necesidades, cuál es la mejor arquitectura, eh, cuál es la mejor forma en la que yo voy a trabajar, cuál es el mejor framework. Entonces, en base a eso es que nosotros podemos escoger las tecnologías. Pues vamos a decir, bueno, este proyecto va a quedar estático, va a ser un proyecto estático, no va a crecer más de aquí, o en el caso de que tenga que crecer más de ese desarrollo que estoy haciendo, qué es lo que voy a necesitar más adelante, voy a necesitar más procesamiento, voy a necesitar más espacio, etcétera. En base a todas esas variables nosotros vamos a determinar cuál sería la tecnología que vamos a utilizar al momento de implementar esa solución. Ahora bien, hago mucho énfasis en esto de tenerlo en cuenta al momento de abordar un proyecto, porque por varias razones, principalmente porque eso va a ahorrarle mucho dinero al cliente, porque si estamos trabajando en una tecnología que después no nos permita hacer un crecimiento del software que estamos desarrollando, de la solución que estamos implementando, hacer un cambio de una tecnología a otra, eso va a requerir tiempo y por lo tanto va a requerir dinero. Entonces ahí eso es uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta, porque si no los tomamos en cuenta desde el principio, al momento de que el cliente quiera expandir o hacer crecer dicha solución, se topa con que bueno, la solución que nosotros le ofrecimos no fue la mejor, va a perder dinero y bueno, nuestro trabajo no va a ser el más óptimo, por lo tanto, en burdas palabras, vamos a quedar muy mal. Por otro lado, si nos piden a nosotros entonces que aún aceptando que no hicimos quizás una buena proyección, y ojo, estas buenas proyecciones pueden ser por culpa del cliente que no nos dio la información en el momento que necesitábamos, o porque bueno, no pudimos hacer una buena estimación. También si el cliente decide seguir trabajando con nosotros y nos pide que hagamos nosotros mismos el cambio de tecnología, que migremos de una tecnología a otra que sí nos permita el crecimiento que él está necesitando, entonces vamos a tener que retrabajar, vamos a tener que desarrollar de nuevo muchas cosas en la otra tecnología que sí nos permite ese crecimiento, y eso va a ser bueno, un retrabajo que estoy seguro que va a ser un trabajo muy pesado y que ninguno de nosotros va a querer hacer. Tendrían que pagarnos obviamente muchísimo dinero y estaríamos contentos de hacerlo, pero siempre dentro de lo que es el desarrollo web necesitamos simplificar mucho. Mientras más simplifiquemos, más cómodos vamos a estar con nuestros clientes, y obviamente nuestros clientes van a estar mucho más satisfechos. Tienen por objeto la creación de aplicaciones web dinámicas.
Como vimos anteriormente, las aplicaciones web dinámicas modifican su contenido en función del usuario que accede, permitiendo mostrar uno u otro contenido. Bueno, como bien nos dice aquí, Facebook, tenemos una tecnología desarrollada, pero cuando yo me lo veo en Facebook, no veo lo mismo que ve otro usuario. Entonces esta tecnología adapta la información que vamos a ver en base al usuario que está haciendo login en la aplicación, en base al usuario que está conectándose a este servicio. Mientras que las aplicaciones web estáticas muestran siempre el mismo contenido independientemente del usuario visitante. Como ejemplo tenemos un blog. Otro ejemplo también que puedo darles es una landing page, que las landing page son unos sitios web estáticos que muestran siempre una sola información, es una sola página vertical donde tenemos toda la información, imágenes, etcétera, lo que necesitamos ver, y por lo general termina con un formulario de contacto para que nosotros nos pongamos en contacto con la persona que nos está brindando este servicio, este producto, etcétera. Entonces, ahí vemos que si, por ejemplo, queremos desarrollar una landing page para un cliente, de repente lo que vamos a empezar a hacer con el proyecto de ahorita Argentina Programa, que es un currículum digital, todo lo que vamos a trabajar para poder ver ese currículum, esa información en el front, si lo dejamos tal cual está, sin agregar alguna otra página o alguna URL, como lo acabamos de ver ahorita, diferente a la página principal, eso sería una landing page. La diferencia es que nosotros en este caso vamos a trabajar esa landing con un login, con un servicio de autenticación de usuario, para que ese usuario pueda, para el que se loguee, pueda modificar ese currículum digital que nosotros vamos a estar desarrollando. Entonces, pasamos de una web estática, que sería solamente la visualización de la información curricular, a una web dinámica donde esa información la vamos a poder modificar. Ahora bien, dicho de otra forma, si nosotros patentamos este servicio, por ejemplo, y empezamos a comercializarlo, vamos a tener una web que a los que los usuarios van a acceder, pero van a haber distintos currículos de acuerdo al usuario que se vaya a conectar. Si me conecto yo, voy a ver mi información curricular. Si se conecta Pepito Pérez, va a ver su información curricular. Por lo tanto, la información que se va a mostrar va a ser dinámica porque va a estar adaptada al usuario que se está conectando. Pero, ¿qué son los estándares web y qué buscadores existen? Los estándares web son tecnologías que se utilizan para crear aplicaciones web, tal cual como nosotros nos manejamos en la vida diaria con con cierta normativa, con ciertos estándares. Bueno, yo me levanto en la mañana y no voy a desayunar, no sé, no voy a desayunar una pata flameada en la mañana porque sé que me puede caer mal, por ejemplo. Yo tengo un estándar donde, bueno, voy a desayunar algo sencillo, almuerzo sí algo más fuerte, etcétera. Esos son estándares que nosotros quizás tenemos en nuestra vida, visto desde el punto de vista tecnológico. Tenemos ciertos estándares que son los que nos ayudan a llevar un marco de trabajo, ciertos requerimientos mínimos, ya sean a nivel técnico o a nivel ético, que son los que nos van a permitir desarrollar o crear estas aplicaciones web. Los mismos son creados por organismos de estándares, es decir, instituciones que invitan a grupos de personas de diferentes compañías de tecnologías a unirse y acordar cómo deben funcionar las tecnologías de la mejor manera posible para cumplir con todos los casos de uso. Como lo veíamos también al principio, tenemos el W3C, que es el organismo de estándares web más conocido, pero hay otro que sería el WCAG, que son responsables de la moderación del lenguaje HTML, el ECMA, que publica lo que es el estándar de los ECMAScript, en el que se basa JavaScript. Cronos, que publica tecnologías para gráficos 3D, WebGL, etcétera. Y bueno, otras que sería el MDN WebDoc, que serían los documentos de Mozilla. Entonces ahí tenemos diferentes estándares, que es cuando yo les comentaba que nosotros tenemos, o les recomendaba, que siempre recurran a las fuentes oficiales para trabajar bajo estos estándares, que eso sería la mejor práctica. Siempre debemos procurar utilizar las mejores prácticas, ya que son casos de uso, son recomendaciones que se dan para que nuestros desarrollos funcionen
con estos estándares de calidad. Y bueno, al momento de nosotros hacer una estimación, como les comentaba en la parte de los proyectos, al momento de decidir cuál tecnología utilizar, teniendo en cuenta todos estos estándares, vamos a tomar mejores decisiones. Bien, pero ¿qué son los stacks? Lo que denominamos stack tecnológico o también denominado stack de soluciones o ecosistema de datos es un conjunto de todas las herramientas tecnológicas utilizadas para construir y ejecutar una sola aplicación. Recordemos lo que ya hemos visto en la arquitectura cliente-servidor. Bien. En la arquitectura cliente-servidor, a su vez, el código que navega el cliente por el navegador le llamamos front-end y la parte del código que accede a los datos se llama backend. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a obtener en Argentina programa una certificación web full stack? Full stack porque vamos a trabajar tanto en el front-end como en el backend. Vamos a trabajar tanto en la parte visual, en la parte de la visualización de los datos, como en la parte de la obtención de los datos. Cada una de estas partes de la arquitectura puede crearse con distintos lenguajes de programación, el que quieras. Por citar algunos ejemplos, tenemos en el front-end, que es para desarrollar la parte visual, HTML, obviamente, y el CSS, o framework como Bootstrap. Lenguaje de programación, bueno, vamos a tener JavaScript para la ejecución de los scripts, Java, PHP, o bien pueden ejecutarse frameworks como Angular. Entonces, aquí tenemos las diferentes tecnologías que podemos estar utilizando para el front. Para el backend, para el desarrollo del backend se necesita un web server, una base de datos y un lenguaje de programación. Obviamente aquí como base de datos tenemos MySQL, PostgreSQL, etcétera. Como lenguaje podemos utilizar Java, PHP, etcétera. Hay una infinidad. Y como web server, bueno, tenemos Apache, tenemos NGIN, etcétera. Entonces, serían las diferentes tecnologías con las que vamos a trabajar el front o el back. Esto sería, bueno, por nombrar algunas, hay muchísimas más, pero como les dije hace poco, nosotros a medida que vamos avanzando, vamos obteniendo conocimiento, vamos entendiendo los estándares, vamos viendo cómo funcionan las tecnologías, vamos a ir seleccionando cuál es la que soluciona mejor las necesidades del cliente. Como son muchas las opciones de lenguaje de programación, bases de datos y framework, se ha creado el concepto de stacks o pila que agrupa las tecnologías que funcionan bien en conjunto o más utilizadas para crear una aplicación desde el front-end y back-end usando ese stack y ahorrarnos tener que investigar el detalle de qué tecnología podemos utilizar. Es como un combo de tecnología. Esto también ayuda a las empresas a identificar el conocimiento que tiene un programador al nombrar el stack tecnológico que utiliza. Por ejemplo, no sé si han visto de repente en los anuncios clasificados que dicen necesitamos un desarrollador front-end. Necesitamos un desarrollador front-end que maneje tecnología etcétera. Que maneje el lenguaje de programación XXX. Entonces, ahí entonces es donde nosotros nos vamos a proponer. Y bueno, yo soy un desarrollador del front, que trabajo con el front-end. Entonces ya la empresa va a saber, bueno, este trabaja más con la parte visual. A lo mejor no tiene conocimientos de base de datos, a lo mejor no tiene conocimientos de lo que sería un servidor de aplicaciones, etcétera. Pero sabe cómo interpretar la información o manejar la información que manda el servidor de aplicaciones para poder mostrarla en el navegador. Visto de otra forma, necesitamos un programador, un desarrollador del backend que trabaje con cierta tecnología, que trabaje con Angular, que trabaje con base de datos, PHP, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya cuando una persona se postula y dice que es un programador backend que trabaja con el stack del backend, entonces, bueno, va a decir que trabaja con base de datos, que sabe trabajar con servidores Apache, que sabe trabajar, etcétera, con diferentes tecnologías solamente relacionadas con el back. En este caso, nosotros vamos a obtener una certificación de programador web full stack en el nivel junior
¿Por qué? Porque vamos a trabajar tanto con la vista, con la visual de la información, como con la obtención de dicha información, ya sea desde el servidor de aplicaciones, de la base de datos, etcétera. Sitios como la red social Facebook han sido desarrolladas por una combinación de frameworks de codificación y lenguajes, entre los que se incluyen JavaScript, HTML, CSS, PHP, React.js, y así podemos decir que este es el stack tecnológico de Facebook. Podríamos preguntarnos cuáles son los stacks que usan Netflix, WhatsApp, Instagram. Uno de los stacks o pilas de tecnología más utilizados son los desarrolladores que se conocen en LAMP: Linux, Apache, MySQL y PHP. Cualquier web que hecha en WordPress, Drupal, PrestaShop, por ejemplo, están hechas sobre estos cuatro pilares. Pero se pueden hacer las variaciones que se creen convenientes, puesto que muchas de estas tecnologías son intercambiables por otras similares. Por ejemplo, en GNet en lugar de Apache, Postgre en lugar de MySQL o Ruby on Rails en lugar de PHP. Otro stack muy utilizado es el llamado MI, que se conoce como MongoDB, Express, Angular y Node.js. Dejamos una imagen ilustrativa del stack MI. Entonces vemos cómo, de acuerdo a las necesidades, cada uno de los servicios que utilizamos diariamente ha adaptado o ha utilizado cierto stack de tecnologías para poder llevar a feliz término el desarrollo de su servicio, el desarrollo de lo que ellos ofrecen a los clientes, pues. Entonces, esto va a variar muchísimo, como les dije al principio. Es importante tener en cuenta, tener primero el conocimiento de los diferentes stacks o las diferentes tecnologías que existen para poder desarrollar una solución, y es también muchísimo más importante conocer cuál es la necesidad del cliente para poder brindarle una solución, porque sería ilógico que lleguemos a, bueno, el cliente está necesitando una landing page para poder ofrecer su producto y que lo puedan contactar por correo. Ah, bueno, yo tengo conocimientos en el backend y estas cosas. Ah, bueno, perfecto, puedes trabajar quizás con el servidor de aplicaciones, con el desarrollo de un CRM, con el almacenamiento de esta información en una base de datos, pero ¿cómo hago que el cliente vea eso? Me puedes desarrollar de repente un HTML, algo sencillo para que el cliente ingrese y lo vea. Bueno, yo trabajo con el back, no puedo ofrecerte eso. Entonces ahí es importante conocer la necesidad del cliente, porque en base a ello es que vamos a utilizar o a escoger las diferentes stacks de tecnología que tenemos disponibles para poder desarrollar esa solución. Aquí tenemos como algunos ejemplos de stacks. Tenemos el LAMP, que es el que acabamos de nombrar: Linux, Apache, MySQL y PHP, que es la más antigua y el formato de aplicaciones predominante en Multi-Page Application o MPA, o en algunas aplicaciones de páginas múltiples. BI, que también lo acabamos de ver, que sería MongoDB, de bases de datos. Aquí tenemos el funcionamiento. O .NET, que sería el .NET más el Web API, el IIS y el SQL Server. Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos aquí de los diferentes lenguajes y tecnologías de programación. Les voy a recomendar que puedan investigar cómo funciona cada uno de estos stacks. Busquen una representación como esta que está aquí, de cómo funcionan estas tecnologías, para que puedan entender qué pasa en el back, qué pasa en el front, cómo se maneja la información en el back, cómo visualizo la información en el front. Y esto les va a dar una muy buena idea de qué es lo que estamos haciendo y de cuáles son el conocimiento o las capacidades que vamos a tener una vez terminada la certificación. Fíjense, aquí tenemos Django, tenemos Ruby on Rails, etcétera, etcétera. Entonces es importante que podamos conocer eso. Todas las empresas usan sí o sí estos stacks. No siempre. Tengamos en cuenta que los stacks son un grupo de herramientas tecnológicas sugeridas para crear una aplicación web. Por ende, las empresas pueden elegir las herramientas que necesiten sin tener en cuenta los stacks antes mencionados.
Pero recuerden que cuando una empresa solicita un programador LAMP y te presentas, ellos asumirán que ya sabrás manejar ese grupo de tecnologías. Es como les estaba comentando, les estaba poniendo el ejemplo de un desarrollador frontend o backend. Existen otras empresas que buscan perfiles con conocimiento solo de frontend o backend, y estas empresas focalizan al programador en una sola área independientemente del stack. Entonces, ahí tenemos la respuesta de por qué es importante conocer estas, estos stacks de tecnología, porque si vemos un anuncio que dice, bueno, se solicita un programador LAMP, pero bueno, nosotros no tenemos conocimiento de todo lo que es ese stack y nos presentamos, la empresa va a asumir que tenemos el conocimiento y va a ser pérdida de tiempo para la empresa y para nosotros. Entonces, es importante conocer todo esto. ¿Con qué tecnología trabajaremos en el curso? Bueno, luego de investigar y consultar la demanda requerida de las empresas versus las tecnologías más utilizadas en Argentina, utilizaremos las siguientes tecnologías. Para el front, estructura y estilos, que sería HTML, CSS y framework como Bootstrap, y lenguaje de programación, TypeScript en el framework o Angular, en ambos basados en JavaScript. Esto para todo lo que es el stack del front. Para el backend vamos a trabajar bases de datos en MySQL, lenguajes JavaScript, Java con framework Spring Boot, y en el web server vamos a utilizar Apache Tomcat. Entonces, esto resume cuáles serían las tecnologías que vamos a conocer al momento de poder obtener el certificado de desarrollador web full stack de Argentina Programa. Eh, Vamos a dejarlo entonces por hoy hasta aquí. Ahora sabemos cuáles son las tecnologías que vamos a trabajar. Podemos decir que ya tenemos nuestro stack tecnológico. Entonces, este es el stack que vamos a manejar, este es el stack que vamos a aprender. Y bueno, como les dije, siempre tengamos en cuenta, para resumir, el alcance del proyecto que vamos a abordar, el crecimiento que va a tener más adelante. Es importante conocer las tecnologías que podemos implementar para poder llevar adelante esa solución, esa implementación, y bueno, que quede satisfecho tanto el cliente con el producto como nosotros con lo que hemos desarrollado. Para la siguiente clase, bueno, les voy a pedir que por favor lean un poco sobre el modelo OSI. Es extremadamente importante para cualquier persona en el ámbito de la tecnología que pueda conocer el modelo OSI. Es muy, muy, muy importante dentro de lo que es mi opinión, mi criterio. Es muy importante conocer el modelo OSI, porque aquí se resume todo lo que sería la tecnología que utilizamos a diario en este modelo. Así que como es muy extenso y es muy profundo, les voy a pedir que por favor puedan investigar qué es el modelo OSI, cómo se divide, en qué forma trabaja cada una de las capas, para que cuando lo veamos la semana que viene, el próximo domingo, tengamos bien claro algunos conceptos y podamos entender cómo funcionan las comunicaciones, cómo funcionan ciertas tecnologías. Así que les voy a dejar esa pequeña asignación. Les repito, es muy importante conocer esto, el modelo OSI, para poder entender ciertas cosas de todo lo que estamos haciendo en el front, en el back, y de las tecnologías que se van a poner en juego en nuestros desarrollos y en nuestras soluciones. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda para aclararles? ¿Algo no le quedó bien claro de los conceptos que vimos? Perfecto. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Bueno chicos, como siempre, me pueden contactar directamente por WhatsApp si gustan, por correo. Si tienen alguna duda también, algo adicional que quieran conocer, alguna sugerencia, sí.
Bien, estoy para la semana que viene voy a tratar de tener listo un cronograma para poder abordar lo más pronto posible el primer módulo. Obviamente, como tenemos un módulo por mes, tratar de abordar todos los temas relacionados de cada módulo por un mes. Es decir, módulo uno tardemos un mes, módulo 2 estoy tratando de hacer como un resumen de lo que, en base también a lo que está resumido en las lecturas, de lo que sería lo más importante, porque la idea de estas clases es que sean más interactivas. Yo porque dentro de los conocimientos que tengo trato de digerir un poco y aclarar los conceptos, aclarar lo que se nos comparte en las lecturas, pero la idea es que sea un poco más interactivo, más práctica, que podamos de repente empezar a trabajar también con GitHub, que empezamos también a codear y que, bueno, entre todos vayamos dando ideas, vayamos viendo casos de uso, que nos encontremos con problemas de que, bueno, no podemos ejecutar esto, pero avanzar también dentro de lo que dice el programa. Si tenemos un módulo por mes, tenemos 7 lecturas, entonces tenemos que abarcar toda la lectura en un mes. Dentro de lo que me permitan los tiempos entre las clases, con mis otros estudiantes, con el trabajo y todo esto, voy a tratar para la semana que viene tener un cronograma y bueno, compartírselo. No es para que lo sigamos todo a rajatabla, obviamente es una sugerencia, pero es para, como dices tú, poder abarcar todo dentro del tiempo que el curso nos está ofreciendo, bueno, que serían estos meses hasta enero. Gracias a ti, gracias a ti. Sí. Ah, bueno, perfecto, perfecto. El domingo que viene entonces vamos a dedicarle la primera parte del curso a eso, porque yo todavía no las he realizado, de verdad, no he tenido tiempo de sentarme a hacer las tareas, pero ya esta semana espero desocuparme con eso, las hago y bueno, muestro las tareas que yo hice para que bueno, les sirva de ejemplo a todos y también me sirva de ejemplo a mí de repente algo que me haya quedado mal, me lo corrijan también y nos ayudemos entre todos. Pero sí, Patricia, ya para esta semana hago las tareas. De todas maneras, como siempre les digo, les voy a dejar aquí mi WhatsApp por si acaso tienen alguna duda entre semana, me puedan contactar, los puedo ayudar, me escriben libremente. Hola Lucho, mira, ¿qué pasó? No estoy entendiendo esto, ayúdame. Aquí les dejo mi WhatsApp, se los acabo de escribir allí en el chat. Y no, con toda confianza, con toda confianza. La semana que viene entonces vamos a dedicar la primera parte de la clase a la resolución de las actividades, a lo que tenemos allí propuesto, que creo que sería parte del que es la organización del tiempo, todo esto. Que no hay que subir un Excel medio, estuve leyendo allí, pero bueno, me voy a dedicar esta semana a terminar esas tareas para poder compartirlas en la próxima clase. Bueno, perfecto. No, por favor, por favor. Bueno, si no queda alguna otra duda, lo dejamos entonces hasta aquí. Por favor, lean, como les dije, lo que es el modelo OSI. Lean, traten de profundizar un poco en lo que es cada una de las capas del modelo OSI. Eso les va a ampliar muchísima información de lo que son las tecnologías que venimos utilizando a diario. Así que bueno, no les quito más su tiempo. Espero que tengan un excelente domingo y gracias por asistir. Les mando un abrazo a todos.